lo que me dijo que era criterio de congruencia. No sé, alguien más ahora quiere participar y decirme esto. Pienso yo que es congruencia. Es cuando una figura tiene otra parte y corresponden y son iguales. Sí, también está bien, muy bien. Va, tienen la idea por ahí, muy bien. Va. Y si ustedes no se acuerdan y todavía están dudando de cómo es, la congruencia se refiere a que cuando tenemos, digamos, dos figuras que a la vista se parecen, pero si estas dos figuras las superponemos una con la otra, yo tomé el ejemplo de tomar una página de papel bond y, bueno, dos páginas de papel bond que son prácticamente iguales, ¿no? Que yo las tomé, las superpuse una sola sobre la otra y al superponerse los elementos, o sea, las esquinas, los bordes, todo coincidía. Entonces yo podía considerar que esas páginas eran congruentes. Ese fue el ejemplo que les hice allá en el colegio. Bueno, entonces dos figuras son congruentes cuando al superponerlas todos sus elementos coinciden. Esa es una teoría que ustedes deben manejar, sencilla con respecto al término congruencia. Y veíamos criterios de congruencia en triángulos, que nosotros lo que hacemos con los criterios de congruencia, cuando nosotros las figuras no las podemos superponer, por ejemplo, yo que había dibujado los triángulos en la pizarra, no podía tomar uno de los triángulos y superponerlo en la otra. Entonces, en situaciones que nosotros no podemos superponer las figuras para darnos cuenta que son congruentes, existen criterios en qué nos tenemos que fijar para determinar si son congruentes o no. El primer criterio se trataba de esto, cuando las figuras, en este caso triángulos, tienen lados correspondientes iguales. Ese es el primer criterio. Cuando, por ejemplo, el lado AB corresponde con el lado FD, que aquí tiene la señal, que este lado mide lo mismo que el lado FD, y acá el lado AC mide lo mismo que el lado FE, y el lado DE con el lado BC miden igual. Entonces, cuando se da esa correspondencia entre todos sus lados, yo puedo decir que, las figuras son congruentes, sin necesidad de medir ángulos, solo sabiendo que estos lados tienen sus lados correspondientes iguales. Ahí yo puedo declarar, son figuras congruentes. En este caso, este fue el ejemplo parecido al que hicimos en la pizarra. ¿Y cómo decíamos? ¿Cómo decimos que son congruentes? Solo decimos, bueno, afirmamos los triángulos. Ahí, aquí está la figurita. No sé si se recuerdan qué significa este pequeñito triangulito cuando escribimos en matemática. Ahí les puse dos letras. Significa triángulo. Así abreviamos las palabras y van a ver que en su libro va a haber explicaciones que nosotros vamos a tener que, bueno, hay explicaciones en su libro que no llevan ninguna palabra de nuestro lenguaje cotidiano, así que nosotros decimos es igual, nosotros lo escribimos es igual, de repente solo va a estar el signo igual. No vamos a omitir la palabra triángulo y solo vamos a dejar este símbolo y vamos a tener que interpretarlo. Por eso es que yo estoy explicando un poco de la simbología que vamos a estar ocupando. Va a haber una explicación meramente simbólica y matemática que va a necesitar que nosotros entendamos qué significa cada símbolo que veamos. El del ángulo, acá no lo tengo, pero se parece a esto. Hacer como una flechita, una esquina de flechita. Y esto representa el ángulo, lo que significaría la palabra ángulo, este símbolo, ángulo. Vale. Veamos acá. Puedo afirmar esto. El triángulo, tengo aquí la palabra triángulo, simbólicamente. Uy, ya vamos a ver acá. La palabra triángulo, el triángulo ABC, voy a escribir ABC, me refiero a este triángulo morado, que tiene sus vértices nombrados como A, B y C. Es congruente y hay un símbolo para abreviar esta palabra, congruente, de coincidir. Hay un símbolo que ya también se lo voy a enseñar. Es congruente con el triángulo y necesito este símbolo que abrevia la palabra, triángulo.
es, ajá, es congruente con el triángulo FDE. Los vamos a nombrar de acuerdo con los vértices que tienen acá. Me dicen acá, tienen problemas con el audio, con responder, así al activar el micrófono, creería yo. En ese caso, sí, pueden estar respondiendo por el chat los que tienen problemas. Con solo que se escuche, ustedes estén escuchando la clase, bien. Va. Aquí he declarado el triángulo es congruente al triángulo FDE. Pero ¿quién? Bueno, acá, si no he logrado superponer los triángulos para darme cuenta, y si alguien me tiene fe en esto, bueno, alguien, solo esa persona que me tenga fe me va a creer esta afirmación, pero alguien que se pone a analizar y a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué son congruentes si no los ha superpuesto? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer para hacer creer que, bueno, para afirmar, darle sustento a esto de decir que ambos triángulos son congruentes, es explicar la razón. Bueno, explicamos. Son congruentes y aquí lo estoy escribiendo verbalmente. Después van a ver que solo símbolos se ocupan. Son congruentes porque, eh, bueno, voy a escribir acá, son congruentes según el criterio, voy a escribir el criterio LLL. Y aquí va el por qué. El por qué. Bueno, el criterio LLL. Este es cuando nosotros tenemos datos conocidos. Por ejemplo, tenemos como datos conocidos los lados de las figuras que queremos demostrar que son congruentes. Solo conocemos sus lados. En los otros criterios tenemos otros datos. Por ejemplo, no tenemos la medida de todos sus lados. En el caso que tengo acá, se me movió un poco. En este caso, no tengo conocido la medida de este lado. No sé cuánto mide, pero sí sé que este lado con este mide igual, este con este mide igual, y este ángulo y este miden igual. Tengo datos de dos lados y un ángulo. Por eso el criterio, así se nombra, lado, ángulo, lado. Bueno, acá solo que sabemos la medida de sus lados, según el criterio lado, 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 son congruentes porque, bueno, el ángulo, voy a escribir así, el ángulo A es igual. Puedo escribir el es igual así, pero escribimos mucho, es mucho texto, así como el meme que sale en internet. Puedo escribir el igual, el símbolo, así como está. El ángulo en A es igual al ángulo que está, por ejemplo, aquí entre el ángulo F. El ángulo F. Ay, no vamos con ángulos ahorita, perdón. Vamos a comparar sus lados porque es lo que conocemos. Bueno, el lado AB, aquí sí, AB, mide igual, ¿a cuál mide igual? Mide igual al lado FD. FD, coma, ¿qué otros lados son iguales? El lado FC, perdón, BC, el lado BC es igual al lado DE. Y la otra razón es porque el lado AC es igual al lado FE. Ahí estaría la explicación de por qué es congruente. Decimos que es congruente según el criterio LLL, porque conocemos la medida de los lados. Y estos lados coinciden de la siguiente manera. A coincide con FD, BC coincide con DE y AC coincide con FE. ¿Qué pasa? Por un ejemplo puede ser, si tenemos dos lados conocidos, pero digamos que este lado y este no sabemos que son iguales, entonces no tenemos, solo sabemos que dos lados coinciden y de un tercer lado no sabemos que coinciden. ¿Qué pasaría? ¿Sería posible aplicar el criterio lado, lado, lado? Pues no, deberíamos saber así, si coinciden los tres lados, exactamente. Si solo dos coinciden, no es suficiente para decir que los triángulos son congruentes. Estrictamente deberíamos saber que los tres coinciden. Bueno, vámonos al criterio lado, ángulo, lado. ¿Qué datos conocemos? Veamos, datos conocidos para este criterio, para poderlo aplicar,
es que tendríamos que tener en uno, bueno, en los triángulos conocido un lado, un ángulo y otro lado. Conocer esto nada más. Sí, aquí. Vale. Si conocemos esa información, un lado, un ángulo y un lado, podemos aplicar este criterio para decir que los triángulos son congruentes. Veamos acá este caso. Bueno, voy a declarar, o podemos hacer la declaración hasta el final, decir que son congruentes. El libro lo hace así, miren, se lo voy a explicar acá. Tenemos un ejemplo como este, parecido al de nosotros. Ellos aplican los criterios primero, no afirman como nosotros antes. Acá dice, observamos que este lado, por ejemplo, QP es congruente con ST, el lado RQ es congruente con UT y el ángulo Q con el ángulo T son iguales. Como esas medidas son congruentes, hasta el final concluyen que los triángulos también lo son. Nosotros podemos hacerlo de las dos maneras. Primero, declarar que son congruentes y después afirmar. Casi no se escucha por ahí. Me voy a acercar un poco más el micrófono porque creo que hay problemas con el audio. Bueno, continúo por ahí, tal vez así. Bueno, el lado, ángulo, lado. El criterio siguiente. Bueno, vamos a aplicarlo. Decimos que los triángulos, en este caso, aquí están los nombres. Solo necesito esto. Ay. Aquí voy a escribir lo mismo. Vaya, por si se escucha algo raro, porque me están diciendo por ahí. Va, sí se le escucha, profe. Va, sigamos. Entonces, acá voy a decir que, ¿qué triángulos son congruentes? El triángulo Q, en este es el nombre, según los vértices, QPR. Es congruente con el otro triángulo se llama STU. STU no es problema en el orden que pongamos las letras, se los había mencionado. Bueno, es congruente, pero ¿por qué? Bueno, decimos que son congruentes. Son congruentes según el criterio lado, ángulo, lado. Son congruentes según ese criterio. ¿Y por qué? Y el criterio dice que deben haber al menos acá veamos, un lado, un ángulo y otro lado que se correspondan entre las figuras. Bueno, vamos a ver qué primer lado se corresponde con cuál. QP se corresponde, aquí yo lo puedo decir que QP, así en la mera abreviada, QP es igual al lado TU. Ahí está el primer lado correspondiente entre las figuras. Ahora, ¿qué? Y ahora dice lado, un ángulo, y hay un ángulo en que se correspondan. Pues sí, el ángulo que está en Q y el ángulo en T miden igual. Bueno, pero esta forma de cuadrado que se ha hecho acá en estos ángulos no es una forma de decir que miden igual. Lo que está diciendo es que esos ángulos miden 90 grados. Pero si no, ambos miden 90 grados, obviamente miden igual, ¿no? No es que signifique son iguales. Bueno, el ángulo Q es igual al ángulo en T. Va, aquí voy a medias aplicando el criterio. Debe haber también otro lado que sea congruente. Vamos a ver el otro lado que es congruente, QR. Por ejemplo, acá QR es congruente, o bueno, coincide, es igual con, con ST. ST, y digo que son congruentes porque aquí está la seña, estas dos líneas y estas dos líneas en estos dos lados, que significa que miden igual. Va, aquí está el criterio lado, ángulo, lado aplicado
para que nosotros veamos que si con esto podemos decir dos figuras son congruentes con esa mínima información, sin necesidad de superponer las figuras. Aquí dejo el criterio este que está acá. Vale, veamos al tercer criterio. Aquí hay dos triángulos. Dos triángulos del cual no sabemos cuánto miden los lados. No sabemos cuánto miden los lados. Igual acá no sabemos cuánto miden los lados. No tenemos información de los ángulos, aunque el libro dice acá que supuestamente está la información que conocemos dos lados y un ángulo en esta figura. No es suficiente información. Se lo digo acá, aquí no se puede decir que estas figuras son congruentes porque hay poca información. Acá no, aunque se haya dibujado una línea acá en el ángulo N y en el ángulo R, así algo parecida, no significa o no da a entender que miden igual. Ahí sí yo no puedo atreverme a decir eso. Y acá el libro como que sí lo está suponiendo. Igual no tengo una seña, así como estas líneas que se hizo en los lados para decir que existe un lado que mide igual también o que coinciden entre las dos figuras. Igual aquí habría que abusamos del criterio si nosotros consideramos que estos dos miden iguales y este también. Voy a tomar un ejemplo mejor, donde sí hay suficiente información que se señale para aplicar el criterio. Por ejemplo, acá, y no hay. Para este criterio. Entonces, vamos a completarlo acá nosotros para ver, que veamos cómo debería estar para poder aplicar el criterio lado, ángulo, lado. Ángulo, que es criterio ángulo, lado, ángulo. Deberíamos saber que este ángulo, le voy a hacer una ceñita acá, mide igual que este. Aquí la ceñita. Ya con esta ceñita digo que miden igual. Y aquí le voy a poner dos ceñitas. Ay, aquí solo una porque no me va a caber las dos. Aquí una ceñita. Ahí está. Aquí le voy a hacer dos para decir esto. Ahí. Una, dos y aquí dos. Aquí estoy diciendo, este que tiene dos ceñitas con este que tiene dos ceñitas miden igual. Este ángulo que está acá con este que está acá miden igual. Bien. Y acá voy a ponerle a este lado tres ceñitas, porque aquí para diferenciar que no es ángulo y que no mide igual que esas medidas que tienen dos ceñitas. ¿Qué cuesta? Me está costando escribir acá. Hoy sí, tal vez. Aquí está una, dos, tres. Y acá una, dos, tres. Hoy sí ya podemos interpretar que existen dos ángulos iguales. Ángulo N y R son iguales. Existe que el ángulo P con O miden igual y que un lado es igual. El ángulo NO con PR miden igual. Cuando tenemos esta información, conocemos dos ángulos y un lado, podemos aplicar el criterio ángulo, lado, ángulo para decir que son congruentes. Vamos acá. Son congruentes. Voy a escribir acá esta información que siempre va. La declaración. Son congruentes el triángulo. El primer triángulo se llama el rosado MNO. El otro, segundo vértice, se llama PRQ. Y ahora yo digo, ¿son congruentes estos dos? ¿Cómo se mueve? Son congruentes según el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Y el por qué es que yo diga, bueno, vamos a ver qué primer ángulo es igual. Voy a decir que porque el ángulo N, vamos a tomar ese caso, el ángulo N es igual al ángulo en R, que está acá, R. Es igual, coma, según el criterio
ahora voy a verificar que exista ángulos que midan, bueno, lados que midan igual. Un lado que se esté acá y que mide igual. Por ejemplo, acá, NO, no, es igual al lado PR. Y ahora confirmo con el otro ángulo. Quiero ver qué otro ángulo conozco. El ángulo O, lo voy a poner acá, el ángulo O mide igual que el ángulo en P. Ya estaría. Se cumple el criterio. Así lo voy verificando. Le voy a poner los chequecitos para que veamos. Existe acá un ángulo, una pareja de ángulos iguales, NR. Existe una pareja de lados iguales, NO con PR. Existe otros ángulos, otra pareja de ángulos iguales. Si se cumple esta información, entonces yo digo, son congruentes según el criterio ángulo, lado, ángulo. Vamos acá, hemos repasado los tres criterios y a veces no me van a dar toda la información, no me van a dar los tres lados. A veces me van a dar ángulos, me van a dar un ángulo y dos lados. A veces me van a dar a mí solo dos ángulos y un lado. Ahí va a depender de la información que me den. Vale. Y así lo voy a ir verificando. Aquí me faltó congruentes. Vale. En su libro, esto está bien sencillo. A ustedes se les va a plantear de la siguiente manera. Y acá quiero que presten atención. Y que acá, si podemos, respondamos de una vez para que ustedes entiendan. No lo voy a escribir yo, sino que ustedes me van a ir diciendo y yo lo voy a ir afirmando si es correcto o no. ¿Cómo se mueve? Bueno, acá. Veamos, aquí lo hacen los triángulos, aquí los tenemos por separado. Pero aquí en estos ejemplos los ponen juntos. Por ejemplo, acá dice, identifica los triángulos rectángulos congruentes en la figura y escribe el criterio de congruencia. Veamos, ¿qué información poseemos para poder determinar si son congruentes o no? En este caso, en el 9, en el ejercicio 9, conocemos que el lado aquí, por ejemplo, ML, este lado, mide igual que el lado MW. Conozco que dos lados miden igual, que dos lados coinciden. Entonces, acá tengo, por ejemplo, voy a poner acá, conozco que dos lados son congruentes. Voy a poner una L. C de una L. Pero acá veo que el ángulo en M, los dos ángulos que están acá, que pertenece uno a cada triángulo, le voy a poner la ceñita, este y estos dos son iguales y están en distintos triángulos. Conozco que tienen dos ángulos que miden igual. Entonces voy a poner acá que tengo una A. Tengo una A. Y ahora, ¿qué otra información sé? ¿Qué otros lados sé que miden igual? Este está bien obvio. Como los triángulos están, bueno, están así, compartiendo el mismo lado, ambos triángulos comparten el lado MO, comparten este mismo lado, entonces este lado ya sé que coincide. Tenemos dos lados que están superpuestos ya. Entonces conocemos ya la medida de otro par de lados que coinciden o que miden igual. ¿Qué criterio usamos? Si yo sé la información, lado, ángulo y lado, el criterio para decir que son congruentes no va a ser el lado, 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 sino que va a ser el lado, ángulo, lado. Así vamos. Vaya. Según ese criterio vamos a ir afirmando son congruentes. Y acá vamos a ver el ejemplo 10. El ejemplo 10 acá tenemos información también. Conocemos de la medida de dos lados que coinciden. Por ejemplo, EI con UW, el lado, no, solo es un lado. Conocemos un ángulo que coincide acá. El ángulo en I coincide con el ángulo en W. Y el ángulo en A, que está para el triángulo EIA, coincide con este ángulo A, pero del triángulo UWA. Entonces, ¿qué sabemos que coincide? Sabemos que coincide
voy a borrar estas letras porque no van a confundir. Sabemos que coincide un lado, que es el lado I e I con W, coinciden un ángulo I con W, entonces voy a poner ángulo. Conozco lado, ángulos que coinciden. Y conozco este ángulo que mide 90 y este ángulo que mide 90 que también coinciden. Entonces sabemos dos ángulos y un lado que coinciden. Bueno, si coinciden, ¿qué criterio se va a ajustar mejor? De los tres, se va a ajustar el último, que es ala, que dice ángulo, lado, ángulo. Y vamos a ir demostrando de la siguiente manera. Y así lo van a ir haciendo. En este es un caso parecido al ejercicio 11, en que nosotros, bueno, tienen dos, este lado lo comparten, así que acá ya sabemos que dos lados coinciden. Bueno, una pareja de lados coincide. Y acá podemos ocupar otro criterio. Sabemos qué ángulos coinciden, este también. Y así vamos a ir aplicando criterio. Vamos diciendo, son congruentes y por qué criterio. Acá, este es el más interesante porque acá me dan la medida de lados que coinciden. Tenemos dos lados que coinciden. Voy a borrar esto. Acá. Hoy sí, tengo acá. El lado AD coincide con el lado DE. El lado BD coincide con el lado DC. Así, solo conozco que coincide un lado y otro lado. ¿Qué otra información sé? Como que me falta información para determinar si son congruentes o no. Esto no se ajusta a ningún criterio. Debería saber tres lados para aplicar el criterio lado, 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 que es el primero. O debería saber un ángulo para poder aplicar el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. ¿Dónde está la demás información? ¿Será que está incompleto? No, el libro acá sí es claro en este sentido, porque este ejercicio se complementa con lo que ya sabemos, que aprendimos la unidad pasada, que bueno, el tema se llama eh, ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, acá tengo una línea y acá tengo otra línea. Al intersecarse se forman cuatro ángulos acá. Y acá, por ejemplo, voy a dibujarles. Este ángulo tiene un opuesto, que sería el que está acá. Y por opuestos por el vértice, este ángulo debe medir lo mismo que este otro ángulo. Y así van a estar las cosas, bueno, en adelante. Los criterios de semejanza que estamos viendo, fue necesario aplicar un contenido de la unidad pasada para completar el criterio a ocupar, para decir que los triángulos son congruentes. Acá ya conozco que hay un ángulo que coincide, así que voy a poner que sé dos lados que coinciden y un ángulo que coincide. Bueno, así que eso es todo de las congruencias de triángulos. Hasta aquí les puse que vamos a abarcar.